Buenos días. En 2 minutos empezamos con el webinar. Bien, entonces damos comienzo. Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a revisar un tema también bastante importante que tiene que ver con lo que es el licenciamiento AutoDesk, ¿no? El uso correcto, el control, buenas prácticas en empresas para estar alineados con los términos y condiciones de la marca y no vernos perjudicados mañana más tarde en algún tipo de auditoría, ¿no?, que se pueda dar. Entonces también es tener muy en claro qué debemos realizar, qué debemos considerar dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestra infraestructura tecnológica para poder tener un buen control, ¿no?, y estar alineados con Autodesk. Bien, entonces damos comienzo. Voy a dar una presentación breve de lo que es la empresa. Actualmente somos una empresa enfocada hacia la transformación digital en todas las organizaciones. Nos brindamos servicios de lo que es implementación y metodologías, capacitaciones en general, desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas. Actualmente tenemos más de 30 años de experiencia, 1.500 clientes atendidos, 50.000 suscripciones vendidas, ¿no?, 1.000 servicios implementados y el nivel de satisfacción de nuestros clientes está alrededor del 80%. Nuestro valor, la innovación, muy importante, la calidad, el compromiso que tenemos con los clientes, la confianza y la transparencia siempre por delante. Estos son algunos de nuestros socios estratégicos, Autodesk Gold Partner. Para empezar, somos socios de hace muchos años de Autodesk, ¿no? Microsoft de igual manera, Adobe estamos en un nivel Platinum Reseller, somos también socios estratégicos de Esri para soluciones GIS, de igual manera para temas de seguridad con Kaspersky, Lenovo y lo que es Asus, ¿ok? También tenemos los apoyamos en las siguientes empresas para poder lo que es arrendamiento tecnológico. Nuestra línea de negocio, el software, Autodesk, Microsoft, Adobe, el hardware y arrendamiento, mejor hardware correspondiente para el uso correspondiente de lo que es los diversos software que comercializamos, especialmente Autodesk, servidores, etcétera. Las capacitaciones también, damos las capacitaciones de los software que normalmente comercializamos con todos nuestros clientes. Desarrollamos también a su vez proyectos digitales en torno a los software, a las tecnologías que se vienen dando en estos tiempos. Proyectos cloud en torno a lo que es soluciones Microsoft. Estos son los software que normalmente estamos muy vinculados, por ejemplo, Autodesk, todo lo que es en todas sus industrias, sus especialidades, Microsoft, Adobe y ciberseguridad. Con respecto a hardware, no solamente son servidores, también son lactos, impresoras, accesorios, suministros, productos smart, monitores y arrendamiento. Nuestro arrendamiento aquí en lo que ofrece diversas ventajas económicas y operativas, ¿no? Rapidez, reducción de costos, acceso a tecnología avanzada, actualizaciones, flexibilidad de pagos, soporte técnico incluido, mantenimiento incluido de todos los equipamientos de la cual se arrienda, los equipos de las mejores marcas y equipos con tecnología avanzada, ¿no?
Como centro de entrenamiento, somos un centro autorizado de capacitación en Autodesk por el lado de Autodesk con expertos de implementación de proyectos, ¿no? Abarcamos soluciones de lo que es AutoCAD, Civil 3D, Revit, inclusive soluciones de nube, implementaciones de metodología BIM, etc. En proyectos Cloud abarca básicamente lo que es entorno Microsoft, integraciones, por ejemplo, de agentes IA, implementación de Copilot, implementaciones de Micro 365, seguridad de Micro 365, lo que es centros documentales como un servidor de archivos, un file server, desarrollos de intranet con SharePoint, implementación de Microsoft Azure y computación en nube con Acronis y BIM. En proyectos digitales, básicamente abarcamos lo que es implementación BIM en sus diversas fases, consultoría especializada Autodesk, innovaciones tecnológicas Autodesk, ¿ok? Entonces intentamos nosotros ahí impulsar a nuestros clientes a mantenerse con la tecnología a la vanguardia, ¿no? Cada nueva versión, cada nueva solución, siempre estar alineados en lo que siempre recomendamos. Y el desarrollo de contenido digital, ¿no? Personalizamos, desarrollamos aplicaciones a medida dependiendo de la necesidad del cliente. Estos son algunos de nuestros clientes con los cuales trabajamos en el día a día. Okay, entonces, estamos siempre en constante contacto con ellos y brindando el mejor servicio posible en el software o capacitaciones. Bueno, entonces, no hay más que decir. Entonces, lo dejo con Brian. Brian Benítez nos va a hablar un poco de lo que es el licenciamiento y cómo deberíamos estar alineados con los términos de Autodesk. Listo, buenos días, Brian. Te dejo en la sala. Genial, Cristian, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo el webinar. Bien, el día de hoy vamos a ver el cumplimiento de licencias Autodesk, su uso correcto, control y las buenas prácticas que deberíamos emplear, ¿no? Bien, la agenda del día de hoy maneja 5 puntos muy importantes. La importancia que tenemos del cumplimiento, el uso correcto y el alcance de las licencias que nosotros tengamos adquiridas. Este es un punto muy importante, el tercer punto, las licencias educativas, las máquinas y sus restricciones. Y como penúltimo punto tenemos control interno, auditorías y evidencias que a veces muchas empresas pasan. Y bueno, el último punto, consecuencias, buenas prácticas y el plan de acción. Bien, bien. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes puedan identificar el alcance real de sus licencias Autodesk, eviten cometer de repente por desconocimiento usos prohibidos y de igual manera tengan en orden sus usuarios, sus equipos y tengan suficiente evidencia en caso ustedes pasen una revisión o una auditoría de cumplimiento en general, ¿no? Ya sea interna o externa. Bien. Tenemos 3 puntos aquí, que es entender el contrato, el cual abarca diferentes puntos, entre ellos los derechos, los límites, la vigencia, ¿no? Entre otros. Y evitar los usos indebidos, ¿no? Que vienen a ser ya cuentas compartidas, licencias educativas mal usadas, entre otros que más adelante abarcaremos, ¿no? Bien, y por último, responder con evidencia, ¿no? En este es el punto importante que les indicaba de las auditorías, mantener un inventario correcto de las licencias que nosotros tenemos, los reportes y bajas, ¿no? Bien. Bien, ese es un mapa de aprendizaje que hemos tenido, que es el contrato, uso, la educación, que es lo que estamos haciendo ahora, la auditoría y la mejora, ¿no? Porque siempre hay que evaluar puntos a mejorar. Bien. ¿Por qué importa el cumplimiento? Bien, más que nada porque, como indica la PPT, el cumplimiento no es tanto algo que debemos verlo como una obligación. Es una práctica de gestión, lo cual nos va a permitir, más que nada, proteger a la empresa frente a revisiones por un uso no debido o instalaciones de repente no autorizadas por algún usuario, ¿no? Entonces,
también nos ayuda a saber si nuestras licencias se están aprovechando, porque de repente estamos teniendo licencias que por A o B no se están usando, por ende tenemos usuarios inactivos, cuando podemos asignar esas licencias a usuarios que sí les estén necesitando, no se les estén adquiriendo. Este punto va de la mano con eh, tener en orden las altas y bajas, cambios de puestos y renovaciones. Más que nada es porque supongamos que cierto empleador deja de necesitar cierta licencia, lo correcto sería tenerlo mapeado para nosotros poderle retirar esa licencia y asignarle otra que él necesite, ¿no? Porque si le dejamos las dos licencias y no lo tenemos correctamente mapeado, ordenado, no tenemos una buena práctica de gestión, pues ahí es una licencia que estamos perdiendo, básicamente, ¿no? Porque no la estaríamos reasignando. Ya bien. Más que nada, la idea es de que las licencias estén asignadas y sean usadas, ¿bien? Y tener una trazabilidad de estas, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos cuatro importantes preguntas. ¿Quién, qué, dónde y cuándo? ¿Quién? Hay que, ¿en quién? Pues es saber a quién usuario, a qué usuario le hemos dado la licencia, ¿no? ¿Qué producto le hemos asignado? ¿Qué versión está usando? ¿Y cuáles son las permitidas por Autodesk? Recordemos que Autodesk permite hasta 3 años de antigüedad, ¿no? Entonces es importante saber si el usuario está actualizado para que en caso necesite un soporte, esté al día, ¿no? Con las actualizaciones. En qué equipo se encuentra el usuario, la licencia y cuál es el mensaje del equipo. Es decir, qué administrador controla este entorno en específico de la empresa, ¿no? De repente esa licencia la tiene asignada alguien de marketing, quien del equipo de marketing está a cargo de ese equipo, ¿no? Que sea el administrador. Bien. Y por último, ¿cuánto dura la licencia? ¿No? Pues saber las vigencias, saber cuándo van a vencer, más que nada por un tema de operatividad, ¿no? Porque no queremos que, por no tener mapeado esto, el usuario llegue a cierto punto y se quede sin licencia y luego ya renovamos, de repente compramos una licencia. Es tiempo que el usuario no va a estar haciendo uso de la licencia, ¿no? Entonces, para evitar eso, que sea tiempo muerto, por así decirlo, es importante saber cuándo vence. Bien, estos son cuatro conceptos muy importantes que deberíamos conocer. ¿Ok? Un usuario autorizado básicamente es la persona que se identifica con su cuenta Autodesk en el portal que nosotros tenemos, que muchos conocen, que es el autodesk.com, que básicamente en este portal podemos acceder a nuestros productos y servicios, ¿no? Siempre un usuario tiene que, para poder acceder a este portal, tiene que tener una cuenta, ¿no? Previamente creada o creársela luego que se le asigna la licencia. Bien, la suscripción básicamente es, bueno, una suscripción que conocemos como cualquier servicio, ya sea streaming o que sea. Es el derecho que nosotros tenemos como usuarios por un tiempo determinado a usar dicha licencia, ¿no? Ya sea anual, mensual, etc. Bueno, equipo de Team Autodesk, como conocemos, básicamente en equipo nos referimos a la laptop, al celular, ¿no? Nos referimos básicamente al team, al grupo, por así decirlo, pero es un equipo donde están organizados los usuarios, ya sea por las sedes, de repente algún usuario de acá tiene diferentes sedes, de repente tienen como sede Lima, Equipa, eso no sé, ¿no? Pueden organizarlo como ustedes gusten, eso es a su gusto. O por ahí, de repente, lo quieren repartir por TI, marketing, y así. Eso es ya básicamente a su requerimiento, no lo que ustedes necesiten. Y bien, por último, la evidencia, ¿no? Comprobar que tenga ya asignada la licencia, en caso tengamos una baja o un nuevo onboarding, pues saber las licencias que tenemos disponibles. Bien, ¿cuáles son los riesgos de tener una, una mala gestión, ¿no? Una licencia desordenada. Básicamente, pues tenemos un alcance lejos, no sabemos qué usuarios están autorizados para usar la licencia, no tenemos evidencia suficiente, no tenemos, por así decirlo, un inventario, saber cuántas licencias tenemos. Entonces aquí viene el tema operativo, ¿no? Que cuando los usuarios necesiten, por ejemplo, entrar a un proyecto, no van a poder ingresar porque de repente su licencia ya se venció o directamente nunca la tuvieron y estuvieron haciendo la de prueba. Entonces, aquí este es un punto muy importante, más que nada para ustedes, porque la operatividad es muy importante en la empresa, ¿no? Bueno, continuando el punto, pues el financiero,
que básicamente aquí abarcamos el tema un poco más económico por su parte, ¿no? Por su lado, pues adquirir las licencias que necesiten, las renovaciones, tenerlas al día, saber tener mapeado cuántas licencias tienen que renovar, ¿no? Y por último, más que nada, por la reputación, ¿no? Ya sea las que ustedes transmiten a sus clientes, porque supongamos, ¿no? Es importante saber cuántas licencias tenemos, supongamos, no es una pregunta casual, pero que para X proyecto les preguntan a ustedes cuántas licencias tienen y ustedes de repente no lo tienen mapeado, ¿no? Y entonces es importante tener mapeado cuántos clientes tenemos, cuántas licencias tenemos, disculpen. Más que nada por auditorías, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios de nosotros gestionar las licencias de una manera correcta, ¿no? Más que nada, como les indiqué, menos riesgos, que reduce mucho la posibilidad de que haya instalaciones no autorizadas, que haya licencias mal asignadas, de repente les damos una licencia que no es a cierta persona y como no lo tenemos mapeado, no lo sabemos. Y simplemente los hay y sigue aportando a nuestro equipo de TI que no tiene la licencia, no tiene licencia, pero como nosotros no lo tenemos mapeado, no lo sabemos. Entonces, este punto es muy importante. Mejor presupuesto, saber tener ya planteado cuánto necesitamos de presupuesto para hacer las renovaciones. En caso, supongamos, necesitamos nuevas licencias, saber cuánto tenemos que tener destinado para adquirir nuevas licencias, ¿no? Eh, También tenemos más visibilidad. Se reconoce saber cuáles productos tenemos asignados, quiénes los están usando, que esto lo podemos visualizar desde nuestro mismo portal Autodesk, en la sección de documentación, que ya lo hemos visto en el anterior webinar, y con qué frecuencia lo usan. Ahí podemos ver qué usuarios lo usan más, qué usuarios lo usan menos, por equipos o la totalidad de todos nuestros equipos, ¿no? Entonces tenemos un alcance muy grande en este aspecto. Bien, y mejor soporte. Este punto es el más importante. ¿Pero por qué? Porque al momento de que ustedes requieran un soporte por nuestra parte, o ya sea interno por problemas de instalación, el, el que haya, pues es importante que ustedes sepan, o el usuario sepa, qué licencia tiene asignada, cuál es el número de contrato, el número de serie que tiene la licencia. Entonces, ese apartado es muy importante, tenerlo mapeado. ¿Ok? Porque supongamos que si tenemos muchos contratos, pues vamos a demorar si no lo tenemos mapeado, ¿no? Y entonces eso atrasa el tiempo de respuesta, de soporte, y por consecuencia, pues ustedes pierden operatividad. Y pues esa no es la idea, ¿no? La idea es que ustedes continúen trabajando de manera constante, sin interrupciones. Bien, esas son unas señales de alerta que si ustedes las tienen, les invito a verificar, a gestionar y animarse de repente a ver si ustedes tienen alguno de estos puntos que voy a mencionar a continuación dentro de su centro de labores, ¿no? De repente usuarios que siguen antiguos que siguen activos, es lo que les indiqué. De repente usuarios que no necesariamente ya se dieron de baja, sino simplemente cambian de área, ya no necesitan la licencia. Entonces hay que saber si tenemos a estos usuarios aún dentro de nuestros equipos y tienen licencias asignadas para, pues, retirárselas y eliminarlos, ¿no? En caso sea necesario. Si no, retirando la licencia simplemente ya hicieron bastante, porque pues ya tienen una licencia más en su inventario, ¿no? Instalaciones sin registro. ¿A qué me refiero esto? De repente, un usuario ha instalado una licencia en casa y luego aquí vienen los problemas que mencionamos anteriormente, ¿no? Realmente el usuario puede instalar la licencia en su casa, pero ¿cuál es el problema? Que a veces dejan su sesión abierta en casa y la abren en la oficina y luego tienen problemas de que no pueden conectarse, no pueden trabajar, se les cierra la sesión. Entonces eso es importante, tenerlo mapeado para qué, para que el usuario si tiene instalado en su casa su licencia, pues decirle, está bien, trabaja en casa, pero por favor siempre cierra tu sesión para que no tengamos esos problemas que les mencioné de productividad. ¿Ok? Cuentas compartidas. Eso es un punto muy importante. ¿Ok? Y recordemos que las licencias no son compartidas, son individuales y las cuentas igual. Es decir, si yo tengo una licencia y se la asigno a un X usuario, ese usuario no puede estar compartiendo sus credenciales para que diferentes usuarios usen la licencia. Más que nada por un tema de que les mencioné anteriormente, que se puede quedar pegada a la sesión y no van a poder trabajar en el plazo de hasta 24 horas que se solucione, que se cierre la sesión automáticamente. Y lo más importante es por un tema de normativa de Autodesk. ¿Ok? Autodesk nos indica que debemos ser
un solo usuario por licencia y no se debe compartir las licencias, ¿ok? Porque de repente en un tema de auditoría ahí nos pueden observar. Bien, una relación semanal, si de repente no sabemos cuántas licencias estamos usando, como les indiqué, o cuáles nos están faltando, y estamos renovando sin tener mapeado, saber cuánto necesitamos realmente. Bien, aquí venimos al punto 2, el uso de contrato de licencias. Bien, hay tres reglas importantes, el administrador primario, el secundario y el usuario, ¿no? Bueno, esto ya los mencioné un poco en el anterior webinar, así que vamos a pasar de manera rápida. Bien, antes de asignar una licencia, debemos verificar la solicitud, que haya ingresado la solicitud para asignar la licencia, validar, crear la invitación, asignar la licencia y confirmar. Que esto viene siendo más que nada el proceso de asignar una licencia, ¿no? Bueno, ya es un poco de cómo lo manejen ustedes internamente, pero esta es una vista general. Bien, aquí tenemos también formas de asignar el producto, ya sea por producto, por usuario o por equipo, como les mencioné, ya sea porque tenemos diferentes sedes, pues podemos manejarlo por Teams, ¿no? Y bueno, por producto nosotros podemos visualizar también licencias que tenemos en el portal Autodesk y por usuario de igual forma. Bien, unas reglas del uso correspondiente, bueno, lo que les mencioné anteriormente, la cuenta es personal, no es compartida, eh, el producto correcto, nos referimos a saber que el producto que estamos instalando sea exactamente el que necesita el usuario, porque hay veces que ciertos usuarios solicitan ciertas versiones en específico, ¿no? Supongamos que instalo la 26, pero el usuario necesita la 25. Entonces hay que tener mapeado eso, saber cuál necesita dentro del margen que les mencioné de los 3 años. No compartir el acceso, no compartan el acceso, por favor, es más que nada por lo que le mencioné anteriormente, va de la mano de punto 1, ¿no? De la cuenta personal. Y bueno, el uso con vigencia, ¿no? Hay que tener mapeado el tiempo de la licencia para no quedarnos sin la licencia de sorpresa, por así decirlo, y luego tener problemas con los tiempos. Bien, acá vamos a ver un poco lo que viene siendo la instalación, autorizaciones y soporte, ¿no? Antes de instalar, pues bueno, hay que confirmar que el usuario tenga asignada, disculpe, la licencia. Entonces, yo siempre recomiendo hacer la instalación directamente desde el portal del usuario, porque así podemos descartar si es que tiene la licencia asignada o no. Si no la tiene asignada, pues no le va a aparecer, ¿no? Pero sin embargo, si lo hacemos desde nuestro portal administrador, nos va a aparecer de igual forma el producto. Entonces, sí, no vamos a saber si realmente la tiene asignada. Entonces, yo recomiendo siempre hacer la instalación directamente desde la cuenta del usuario luego de que hemos hecho la asignación. Bien. Bueno, seguimos durante la instalación, pues recordemos usar medios oficiales, o sea, descargar el instalador desde la misma página de Autodesk. No, por favor, no busquemos, disculpen, en internet, yo que sé, Autodesk 2026 y el primer link que nos salga, descargarlo. Siempre hay que hacerlo directamente desde el portal de Autodesk para no tener problemas. Más que nada por su seguridad, por evitar phishing, todo eso. Bien, durante el soporte, pues bueno, es importante que nosotros, más que nada esto va dirigido a los usuarios, porque los usuarios normalmente son los que reportan las incidencias, ¿no? Registrar los incidentes, no exactamente a qué hora pasó, simplemente pues de repente tomar fotos, tener mapeado, nosotros como administradores de repente enviamos el soporte, tener mapeado qué hizo el usuario antes de que dé la falla, de repente actualizó o estaba actualizando y se le fue la luz, se le fue el internet, aunque no lo crean, esa información es muy valiosa porque luego a veces son problemas simples que se pueden solucionar súper rápido y pues eso les conviene a ustedes, ¿no? Porque si cerramos el caso más rápido, les brindamos una atención más veloz y ustedes pueden continuar trabajando, que como sabemos el tiempo es muy importante para ustedes, ¿no? En general, para toda la organización. Bien, bueno, aquí tenemos prácticas que ya les compartí previamente, no compartir credenciales, no usar cuentas externas. Normalmente algunas, siempre son muy pocas, pero algunas permiten
usar cuentas personales, pueden hacerlo, realmente no hay ningún problema. Sin embargo, si quieren tener totalmente el control de que usuarios tienen su licencia, pues se recomienda usar cuentas corporativas. Realmente, no con eso les digo que no pueden usar cuentas personales, pueden usarlas con total normalidad. Sin embargo, aquí lo vemos desde un punto de la organización para tener todo mapeado, ¿no? Normalmente no las empresas no dejan tener sus cuentas autos como personales, pero pues es un punto que dejamos ahí, más que nada a discreción de ustedes, ¿no? Documentar las bajas, eso también es ya como ustedes lo manejen de manera interna para en su portal tenerlo actualizado, ¿no? Saber qué clientes, disculpen, qué colaboradores siguen en vigencia, están usando su licencia y cuáles ya no, ¿no? Para retirárselas y hacer uso de esas mismas licencias. Instalaciones sin autorización, más que nada me refiero a, a esto que les digo que descargar los ejecutables instaladores, como gustan decirles, directamente desde la página oficial. Y bueno, renovar por costumbre, ¿no? O sea, podemos decir renueva, 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 pero la idea es mantener un control, saber cuántas necesitamos realmente y de repente cuántas nos faltan, ¿no? Porque la idea tampoco es que adquiramos, eh, por así decirlo, 30 licencias, pero son 100 colaboradores, entonces nos van a faltar 50. Entonces es importante tener mapeado eso. Bien, bueno, aquí está un ciclo recomendado, no la solicitud que ingresa, asignamos la licencia, instalamos el sistema, bueno, en caso ustedes lo hagan, sino la parte de IT, monitoreamos el uso, de repente el usuario sale y ya viene el punto final, ¿no? Que viene siendo la baja y reasignación de la licencia, ¿no? Bien, el inventario que se recomienda más que nada es el usuario. Aquí pueden manejarlo a su discreción, por nombre, correo y ahí se recomienda para tenerlo bien mapeado, porque pues si somos bastantes áreas, de repente ahí pues si los dos Brian y nos vamos a confundir, ¿no? Entonces es una recomendación que damos por producto, ya sea AutoCAD, AutoCAD LT, Civil, ¿no? La fecha en la que se está asignando. Eso es más que nada, si ustedes gustan. Yo creo que personalmente les indico lo más importante son el nombre, usuario, el área, el producto que estás asignando, el número de contrato, cuándo inicia el contrato y cuándo vence el contrato. Esta es una fecha muy importante para que nosotros seamos precavidos y con antelación podamos hacer la renovación. Bien, eh, los reportes de uso, que les indico que podemos sacarlos desde el portal Autodesk, pues nos va a brindar los usuarios que tenemos asignados, cuál ha sido la actividad reciente que han usado, o sea, qué usuarios han estado usando recientemente las licencias, cuál ha sido su frecuencia de uso, quién la usa más, quién la usa menos. De repente, es que su usuario solamente la usa una vez a la semana, entonces ahí vamos a ver, ¿no? Y bueno, y de este apartado podemos exportar todos esos datos que he mencionado previamente, ya sea en CSV o en Excel para el análisis interno. Bien, alta básicamente se crea o se invita al usuario, así que para asignar el producto. Movimiento es cuando vamos a retirar, vamos a validar un nuevo rol. Necesita ya sea administrador, subadministrador, ¿no? O mover al usuario. De repente ya no va a ser administrador, no vamos a usuario. Y la baja, pues ya cuando le vamos a retirar el acceso, ya le vamos a quitar la licencia. Es decir, esa licencia ya queda liberada. ¿Ok? Bien. Eh, en este apartado seguimos viendo un poco de lo mismo, ¿no? Los 5 puntos importantes: solicitud, asignación mediante Autodesk Account, el registro de la instalación, el reporte del uso y la baja o reasignación. Bien, aquí vamos a hablar un poco de las buenas prácticas que debemos mantener. Bien, las buenas prácticas que debemos mantener para mantener una gestión ordenada, ¿ok? Es
un inventario vivo, tener un listado actualizado de los puntos que les mencioné previamente, de los usuarios, los productos, las fechas y los equipos, ¿no? Bueno, los equipos es opcional, pero bueno, responsable definido. Cada equipo, como les mencioné, debe tener un administrador principal y un respaldo por si acaso el administrador no esté. No supongamos que tenemos el equipo, continuamos con el equipo marketing, supongamos que tenemos el equipo marketing, ¿no? Y el administrador principal no se encuentra, está de vacaciones, ¿no? Supongamos, y necesito con urgencia mover cierta licencia de un personal a otro y no se encuentra, no podemos dejar a esa persona, ese usuario, sin licencia. Entonces, si nosotros tenemos un administrador secundario ya consignado, pues ese administrador secundario puede asignar la licencia, ¿no? Obviamente tiene sus limitaciones que hemos mencionado previamente, pero puede asignar la licencia. Entonces, ahí estamos abarcando el tema de la operatividad, ¿no? Eh, que no vamos a dejar a ese usuario sin oportunidad, pues decirlo, de elaborar, ¿no? O sea, sí va a poder trabajar con continuidad como todos sus compañeros. Revisión mensual. Bueno, es una recomendación que damos, revisar mensualmente. Bueno, de repente lo quieren hacer trimestralmente, cada 3 meses, 2 meses, y eso es a discreción de ustedes. Ver qué usuarios tenemos asignados, cuál es su actividad y ya esto es algo bien interno en la necesidad de la área, ¿no? De repente cierta área necesita más AutoCAD que Civil, entonces vamos apuntando para que cuando nosotros hacemos nuestra renovación, para tenerlo mapeado, ¿bien? La documentación, que básicamente es de los puntos anteriores que les indiqué, tener siempre documentado las solicitudes, las aprobaciones, las bajas, los cambios que hemos hecho. Y por penúltimo punto en la capacitación. Esto es muy importante, muy importante, quiero recalcar eso, porque siempre hay que capacitar a los usuarios en indicarles qué deben hacer, qué pueden hacer y qué no deben hacer, ¿ok? Porque de repente nosotros cumplimos todas las condiciones para estar bien, salir bien en de repente una verificación externa, pero supongamos que hay un usuario que por no pedir la licencia comenzó a usar una licencia educativa para temas comerciales. Eso es una falta muy grave para Autodesk. Entonces, obviamente, el colaborador no lo hace con intención de provocarnos un daño, ¿no? Lo hace por desconocimiento. Entonces, es muy importante nosotros capacitar al usuario, decirle que sí puede hacer, que no puede hacer, para más que nada él pueda continuar laborando sin interrupciones y nosotros podamos tener un control, ¿no? De que ya les estamos capacitando y ya tienen conocimiento. Porque muchas veces las fallas, porque sucede por no tener un conocimiento claro de qué sí pueden hacer, ¿ok? Y bueno, la renovación inteligente, ¿no? Que es lo que les mencioné. Tener mapeado cuántas necesitamos renovar o cuántas necesitamos adquirir, ¿no? Porque si es una empresa en crecimiento, por ejemplo, no siempre vamos a necesitar, por así decirlo, 5 licencias. De repente ingresaron 5 más, ahora necesito 10 más, ¿no? Pero si no lo tengo mapeado, pues no lo voy a saber. Bien, continuamos con el check-in mensual del control. Bueno, en este apartado vamos a ver más que nada la exportación de los informes del usuario que les mencioné previamente, que básicamente nos va a permitir pues transmitir, exportar, disculpen, el informe de qué necesitamos y cuáles licencias no necesitamos, ¿no? Bien, y también podemos detectar los usuarios inactivos. En esos informes vamos a poder detectar cuáles son los usuarios que no están haciendo uso de la licencia, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver y detectar que usuarios ya están de baja, ¿no? De repente hay usuarios que no hemos detectado que ya no están colaborando con nosotros y pues por ende van a aparecer como usuarios inactivos, ¿no? Retirar accesos innecesarios, ¿no? Lo mismo
Lo mismo, retirar licencias a usuarios que no necesitan y asignarlas, ¿no? Y bueno, esto es internamente, como lo manejen ustedes en caso de encontrar de repente usuarios no activos, usuarios que están de baja y les demos de baja, pues informar, ¿no? A su administrador, ya sea interno. Bien, antes de renovar o comprar licencias hay que tener mapeado estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes realmente usaron las licencias? ¿Cuántos usuarios realmente tenemos activos? ¿Qué productos se están usando más? ¿No? ¿Cuáles se están usando menos? ¿Cuántos usuarios hay inactivos? ¿No? De repente estamos asignando licencias que hay usuarios que no los necesitan realmente, ¿no? Falta capacitación. De repente acá viene a abordar del tema anterior, de repente hay un usuario que sí la necesita licencia, pero no lo está usando porque no conoce la herramienta, ¿no? De repente. Entonces ahí hay que abordar el tema de la capacitación, ¿no? A veces la falta de capacitación también ocasiona que los usuarios no se animen a usar la herramienta, ¿no? Por muy buena que sea, si no lo conoces, pues a veces da el temor, ¿no? De usarlo. Bien, ¿cuál es el alcance real legal de las suscripciones, ¿no? El plazo, más que nada, es el uso permitido de la licencia, el que adquieren, ya sea un año mensual o trimestral, el número permitido, pues, la cantidad de dispositivos que puede usar un usuario son tres, ya sea móvil, tablet o eh, computadora, ¿ok? Y bueno, el territorio es que más que nada ya con el historial que ustedes adquieran, si es que pueden hacer uso de la licencia fuera del país. Y réplica, en este caso, adquieren sus licencias en réplica, si pueden usar sus mismas licencias fuera del país. ¿Ok? Simplemente se recomienda que si van a viajar, cierren su sesión, ¿ok? Y cuando lleguen a su destino, si es que van a usar otra computadora, en caso fueran a usar otra computadora, pues hagan instalación, ingresen sesión. Si en caso van a usar la misma computadora, no es necesario que sigan sesión. Simplemente, pues, se llevan su dispositivo. Bien, las licencias están conformadas por producto, pues, bueno, el nombre del producto, ya sea así, lo que sea, que estemos adquiriendo. La cantidad, ese es más que nada los asientos que tenemos, o sea, la cantidad de licencias que tenemos, ya sea una, 10, 20, la duración, cuándo inicia, cuándo acaba, más que nada para saber cuándo tenemos que renovar, ¿no? Eh, y bueno, los beneficios que nos da la suscripción, ¿no? Que es tener soporte, poder instalar versiones antiguas y pues bueno, las actualizaciones constantes que nos brinda Autodesk, ¿no? Con algunas mejoras. Bien, acciones que especialmente dice Autodesk que están prohibidas, ¿no? Transferir o vender las licencias, ¿no? En caso ustedes hayan adquirido una licencia, no pueden revenderlas, por así decirlo, ¿no? Alquilar o prestarlas, ¿no? Eso es para uso interno de ustedes. Un uso para un servicio externo, ¿no? O modificarlas, ¿no? Bien, bueno, acá tenemos un punto de revelación automática que genera, que hace Autodesk cuando instalamos uno de esos productos, siempre que periódicamente Autodesk, mediante el Internet, nuestra conexión de Autodesk, verifica si nuestra licencia es válida, si contamos con todos los accesos. En caso no contemos con todos los accesos, pues nos va a dar un error, ¿no? Para que nosotros como soporte o IT interno, de repente ustedes lo puedan verificar, de repente había una actualización que no ha sido correctamente procesada, ¿ok? Eh, las actualizaciones, ve siempre como todos los programas, hace validaciones, ver que tengamos el producto actualizado para evitar fallas operativas. Y bueno, la seguridad, ¿no? De que tengamos todo correctamente eh, asegurado para que no tengamos problemas con la seguridad luego con nuestros proyectos. Bien, ¿qué está permitido con las licencias educativas? Bien, más que nada que se usen para un tema de aprendizaje, ¿no? De ya sea universidad o una formación, ¿no? Una investigación educativa de repente para actividades académicas que no sean comerciales, ¿ok? De igual forma, pues el acceso es individual. Hay punto importante de auto es
tanto las licencias comerciales como educativas tienen la misma normativa, que son individuales, no se pueden compartir, ¿ok? Bueno, la vigencia, que es una ley que también comparte con las comerciales, que se tienen que renovar. Y bueno, los equipos permitidos, que son los mismos que en las comerciales que les mencioné previamente. Bien, ¿qué está prohibido hacer con las licencias educativas? Bueno, trabajo comercial, proyectos que estén facturados, entregables de repente para ciertos clientes, solicitaciones. Eso está totalmente prohibido por autos. En general, cualquier actividad que tenga un fin de lucro, ¿ok? Que genere un beneficio económico y no educativo, ¿ok? Ciertos institutos que no sean elegibles, bueno, eso ya es por parte de Autodesk, ¿no? Y para uso profesional, obviamente, tampoco es permitido, eh, al menos que, pues, requieran una licencia empresarial, ¿no? Em, bueno, y bueno, el uso de terceros, ¿no? No puedo usarla un usuario de tercero, ¿no? No sé que, por ejemplo, mi hijo me presta la licencia para yo usarla en mi trabajo, ¿no? Ahí estaría incumpliendo una norma de auto, después que él puede seguir siendo el alumno, pero estaría usando la cuenta para un trabajo comercial, ¿no? Entonces es muy importante tener estos puntos. También tengamos en cuenta que comprar o usar licencias estudiantiles para una empresa nos expone a que Autodesk en una auditoría nos encuentre y nos imponga una sanción. Bien, ¿cuáles son los escenarios más frecuentes? Más que nada la cuenta compartida, ¿no? Que les mencioné, a veces usamos cuentas compartidas y ahí es donde estamos cayendo en una falla grave, ¿no? Una instalación no autorizada, eh, una licencia educativa que esté en producción, en comercial, es como les mencioné, un plano muy grave, ¿ok? Y bueno, el último punto, que es el más importante, es: supongamos que no retire la licencia y el usuario, tampoco le cambió la licencia al usuario, ¿no? Pues el ex usuario va a tener ingreso a nuestros proyectos, ¿no? Y como empresa, pues eso es una filtración grave, ¿no? De repente el colaborador descarga información, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener bien planteado, bien mapeado, porque sí es un punto un poco delicado. Ustedes saben que la información es muy importante, ¿no? Bueno, eso ya va por un poco por el lado de IT, ¿no? Saber el nombre del host del equipo, el ID, cuál es el usuario, ¿no? El usuario de la cuenta que estamos brindándole, el número de serie, y la versión que tiene instalada, ¿no? Supongamos que tiene AutoCAD 2026, tenerlo mapeado. Eso es más que nada dirigido, pues, para, para IT, ¿no? Nuestro IT interno. Las experiencias técnicas recomendadas por nosotros, pues, es tener un inventario de equipo, un registro de instalación, una asignación en cuenta, un historial del uso que están usando y las bajas, ¿no? Que ya hemos hablado previamente de cada uno. Bien, verificación del cumplimiento. Pues Autodesk puede verificar el cumplimiento mediante un informe, una auditoría remota o presencial. Normalmente es remota, que entonces les puede llegar una notificación. Normalmente se les llega a su correo del administrador del contrato. Bien, entonces ahí deben compilar la información que les soliciten. En caso ellos hagan, pues verificar que estén cumpliendo con todo lo antes mencionado, ¿no? Un consentimiento, deben tener los accesos, los permisos, todo ello. Y bueno, el plazo de respuesta, ya eso depende del plazo que Autodesk les designe, ¿no? Ya sea 15 días o menos o más, ¿no? Depende de lo que solicite. Y bueno, al final Autodesk va a determinar mediante lo que mediante la auditoría, ¿no? Determinar si están haciendo un uso correcto de su licencia, lo cual sería genial, o pues determinar si es que existe un incumplimiento por su parte, ¿no? ¿Qué pueden pedir en una auditoría? No pueden pedir
el ID de la máquina, del dispositivo y los datos, ¿no? El software, qué producto tienen instalado, cuál es el número de serie, el número del contrato, ¿no? Y bueno, el usuario, cuál es su cuenta Autodesk y la cuenta que tiene, el correo que tiene asociado a dicha cuenta, ¿no? Y por último, qué asignaciones tiene, ¿no? Porque recordemos que no todos los servicios de Autodesk son instalables, hay algunos que son en nube, entonces tiene servicios de nube de repente, hay que decírselo de igual forma, ¿no? Por eso es muy importante nosotros tener mapeado ya previamente qué licencias, qué productos tiene cada usuario para no esperar al último momento, por así decirlo, que cuando nos los pidan de ciertos usuarios no lo tengamos a la mano, ¿no? Para cumplir con el periodo de tiempo que nos brinda. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de un incumplimiento según Autodesk? Bueno, puede ser de relación económica, ya sea pues aquí ofertas equivalentes al valor del incumplimiento, costos de verificación, asumir los costos ya dichos por Autodesk para completar la revisión, la suspensión o cancelación. Autodesk puede suspender o cancelar nuestros accesos, ¿no? A las ofertas o acciones legales, ¿no? Autodesk puede ejercer recursos disponibles de hecho. Bien, suspensión, cancelación, ¿no? Bueno, acá viene por no pago, importes o tarifas que puedan afectar directamente a la cuenta, incumplimiento sustancial, un uso o contrato a términos no subsanados dentro del plazo, riesgo de seguridad, pues bueno, acciones que comprometan las ofertas, sistemas o comprometan directamente a otros usuarios, ¿no? Bueno, actividad ilegal, uso que pueda contribuir o facilitar la actividad no permitida, ¿no? Manipulación técnica, eliminar o limitar protecciones técnicas de las ofertas. Bueno, agenciar básicamente es por tener instalaciones piratas, no devolver o conservar las periodos de prueba, no seguir usándolo, hallar formas para seguir usando la periodo de prueba cuando ya ha sido vencido. Bien, ese es un punto muy importante normalmente para las entidades, es saber que Autodesk no tiene visibilidad de sus proyectos, ¿ok? Los archivos que son creados por sus empresas siguen siendo de ustedes, son propios. Y la empresa no tiene acceso a ellos, a Autodesk. Por ello también se recomienda que la empresa debe tener backups de su contenido. En caso cuenten con la nube, pues trabajarlos en la nube. Limitar el acceso a información a solamente los empleados que requieran, no de acceso ilimitado, por así decirlo. Bien, el uso técnico de Autodesk también limita TI en ciertos aspectos, no aplica ingeniería inversa, no usa APIs que no estén previamente verificados por Autodesk, los accesos no autorizados y bueno, no usar materiales de terceros, ¿no? Más que nada eso es por su integridad, ¿no? De su proyecto, para que no se vea comprometido. Bueno, aquí tenemos más políticas internas de Autodesk. Más que nada que la solicitud formal, eso es más que nada por su lado. Hay veces que ingresamos un ticket de soporte, de repente algunos de ustedes han tenido soporte con réplica y hemos solicitado autorización por correo. Es porque, como les mencioné previamente, Autodesk no puede acceder a sus proyectos sin autorización previa de ustedes. Entonces, pues se envía un correo al usuario indicándole que cierto número de tickets se ha creado y que necesitan acceso en caso sea necesario para acceder a su proyecto y poder verificar qué esté pasando, ¿no? En ese caso ya queda a su discreción, ¿no? Si quieren continuar con el soporte, pues indican sí, es conforme, estoy de acuerdo, o puedan que no. Allá viene ese paso interno y ustedes, bueno, las cuentas corporativas que les indiqué, inviten a usar correos genéricos, más que nada, porque los genéricos, pues algunas veces se pierden luego y van a perder el acceso. Mantener un inventario técnico, un inventario, una revisión mensual para saber el uso activo, eso también mencionamos anteriormente. Las licencias educativas, bloquearlas en caso haya un usuario que está haciendo licencia educativa,
Y bueno, la regulación básicamente abarca todos los temas anteriores que les he comentado. Bueno, pues es un poco de lo mismo, tener mapeado el control, las facturas, el número de contrato, todo ello. Bien, en este punto, ya para finalizar, eh, hay que tener en mente 4 puntos muy importantes. Básicamente es comprar correctamente, usar correctamente nuestras licencias, tener un control sobre nuestras máquinas, nuestras licencias y responder con evidencia. ¿Ok? Manteniendo todo lo que hemos mencionado en este webinar, ustedes van a tener una correcta operatividad, van a saber cuántas licencias tienen, cuántas licencias están en uso, qué usuarios las tienen asignadas y no las están usando, cuántas licencias tienen libre, cuántas licencias les falta, ¿ok? Y cuántas tienen que renovar. ¿Ok? Y en un uso correcto, pues informarle al usuario. Como ya les mencioné, es muy importante la capacitación, saber capacitar a nuestro personal, de qué normas tienen que seguir, a cuáles no deben, qué pueden hacer, qué no deben hacer, sobre todo, más que nada para evitarles un perjuicio a ellos y a nosotros mismos. ¿Ok? Y bueno, controlar estas máquinas, como les mencioné, esto ya es un control interno que deben tener ustedes. Eh, En caso ustedes lo deseen así, mantener documentación clara, qué usuario tiene tales licencias, qué computadoras tienen, qué computadora tienen, porque hay veces que el rendimiento de ciertas licencias sí viene asociada al dispositivo que tengan, ¿ok? Entonces es muy importante eso. Y por último, en caso de que Autodesk nos haga una revisión o ustedes hagan una revisión externa, tener la evidencia en la mano, mantener todos estos registros antes mencionados a la mano para que podamos responder con una evidencia clara y concisa. ¿Ok? Dicho esto, pues bueno, eso sería todo por mi parte, ese sería todo el webinar del día de hoy. No sé si tuvieran una consulta, yo quedé encantado de responderles. Y bueno, vamos a ver unos minutos, unos 3 minutos estaría bien para unas preguntas. En caso las tuvieran, pueden escribirlas por el chat. Dicho eso, pues, dicho el plazo, Dayana estaría comunicándose con ustedes. Sí, dígame, estimado Antonio. Sí, lo leo. Tenemos una pregunta. Vamos a esperar mientras el estimado Antonio escribe su pregunta. Si alguien más, alguien de los invitados tendrá una consulta, pues no duden en escribirle y estoy encantado de responderles. Sí, estimado David, puedes escribirnos tu pregunta por el chat. Si tengo un usuario que instala la aplicación en su hotel y usa la licencia asignada. No, estimado, no estaría fuera del licenciamiento. ¿Por qué? Porque la licencia aún él la tiene asignada y está usando la misma. Mientras use la misma cuenta que nosotros le hemos asignado previamente, no hay problema. ¿Ok? No estaría fuera del licenciamiento. Simplemente hay que indicarle al usuario que una vez él termine de elaborar en su hogar o en su oficina, donde él esté elaborando en ese momento, cierre la sesión para que luego cuando retorne a nuestras oficinas, o bueno, a sus oficinas, mejor dicho, pueda ingresar a su producto con normalidad. Porque ¿qué es lo que sucede? Es que a veces los usuarios dejan abierta su sesión tanto en casa como en oficina. Entonces, de repente, supongamos que por A o B encienden ese dispositivo que él está usando previamente en casa y él también enciende previamente su dispositivo acá en oficina, pues va a haber un cruce con las licencias. ¿Ok? Entonces, porque ambas se van a accionar simultáneamente. Entonces, él no va a poder elaborar porque se van a cerrar las sesiones. ¿Ok? Entonces va a tener un problema. Y en el mejor de los casos, pues se soluciona simplemente cerrando la sesión
Y en casos que sí nos ha sucedido, tienen que escalar con Autodesk para que Autodesk cierre la sesión de ellos internamente y a veces demora hasta 24 horas. Entonces es una recomendación que nosotros damos. El usuario sí puede usar en su computadora personal su licencia normal, no hay ningún problema, pero siempre tener en cuenta que cierra la sesión. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando los usuarios no tienen licencia asignada? Pues acá hay que eliminar. Claro, o sea, bueno, la recomendación por nuestra parte, más que nada para tener un orden, es que eliminarlos, es eliminarlos. Sin embargo, si nosotros ya les retiramos la licencia, sí los podemos dejar ahí, o sea, no hay ningún problema, realmente. Pero si el usuario que ya no está laborando, sigue ahí y todavía tiene una licencia, ahí estamos perdiendo una licencia. Entonces, hay que retirar la licencia para asignarla. Ahora, en el caso específico que tú me estás mencionando, que ya no tiene la licencia asignada, con total normalidad lo puedes eliminar. ¿Ok? Esto te va a ayudar a ti a tener un mayor control, saber qué usuarios tienes activos y saber qué usuarios no tienen, ¿no? Porque a veces sucede que llegan casos de soporte de diferentes usuarios y pues tiene una lista muy grande de usuarios y a veces ni el mismo IT se confunde, ¿no? Porque a veces hay muchos usuarios que ya no están y tienen licencias. Entonces, por eso se recomienda que una vez se dé baja, eliminar el usuario. Espero haber respondido tu consulta. Buenos días. Si la licencia que se asigna al usuario él la abre en su casa, ver cómo es usuario quizás. Claro, ese es un punto muy importante, claro. Y eso sí hay que tener en cuenta, es una muy buena pregunta, estimado Daniel. Eh, supongamos que cierto usuario tiene su licencia, pero él trabaja en casa también. Pero ¿qué sucede? Este usuario antes tenía AutoCAD en su computadora, pero era AutoCAD pirata, por así decirlo, ¿no? O sea, era un producto adulterado, no era oficial. Yo les recomendaría, ok, por experiencia de casos que han pasado acá, es que el usuario, si ya tenía una instalación en general de Autodesk, AutoCAD, Civil, Inventor, Electrical, el que sea, etcétera, y ya tenía un producto adulterado pirata o de un licenciamiento no autorizado por Autodesk, no abran su cuenta corporativa en la que tienen la licencia asignada en ese dispositivo. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, siempre quedan residuos de esa instalación. ¿Ok? Entonces, Autodesk, en una de esas revisiones periódicas que yo les he mencionado previamente que hace, puede detectar esos residuos, ¿no? Entonces, puede que él tenga su licenciamiento, esté todo bien, pero va a decir, no, pero tú antes de adquirirme la licencia has estado usando pirata. Y eso es una falta muy grave para Autodesk. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque de repente nosotros, el usuario quiere usarla sí o sí, ¿no? Quiere trabajar en casa. Entonces decirle, está bien, sí puedes instalarla, pero primero tienes que formatear tu dispositivo. ¿Ok? No es suficiente diciendo ya lo instalé y ya. Hay que formatear el dispositivo. ¿Ok? Hay que formatear el dispositivo para asegurarnos que no quede ningún residuo de esa instalación no autorizada. ¿Ok? Una vez hecho eso, él ya puede instalar con total normalidad su AutoCAD oficial con su licencia. ¿Ok? Pero Daniel, sí te hago hincapié que si tus usuarios o ciertos usuarios van a trabajar en casa, en su computadora personal, insistir en consultarles si es que antes han tenido algún producto de auto de manera no autorizada. ¿Ok? Para evitar más que nada, como tú indicas, problemas internos. Sí, Antonio, te escucho. Ok, te leo. ¿Qué pasa cuando estás en un proyecto temporal conformado por usuarios de otras empresas? Y estos usuarios tienen asignadas licencias a sus propias empresas, pero tienen licencias compradas para el proyecto. ¿Hay conflicto con...? No hay conflicto con eso. Mientras cada participante del proyecto tenga su licencia correspondiente, no va a haber ningún problema, realmente. O sea, hay ciertos clientes que trabajan en otros proyectos que no son ellos mismos dueños de ese proyecto y pueden ingresar a normal. Simplemente al dueño del proyecto, en caso nosotros queramos participar, hay que indicarle que nos dé los permisos correspondientes para que nosotros podamos participar en el proyecto. Pero no veo ningún conflicto con eso. ¿Tendrán alguna consulta adicional, estimados? Genial, Antonio.
Me alegra haberte ayudado con tu consulta. Bien, vamos a brindarles un minuto más para consultas. En caso eso sea todo, pues bueno, eso sería todo por mi parte, ¿ok? Genial, Benjamín. Bien, bueno, como no hay consultas adicionales, de igual forma quiero recalcarles eh, que espero que les haya servido bastante este webinar, que haya sido de revelador para ustedes. Pues nada, eso sería todo por mi parte. Te estoy dando el pase, estimada. Listo, muchas gracias, Brian. Muchas gracias a todos por este webinar. Y para complementar un poco el tipo de consultas que ustedes, bueno, se han ido formulando, estamos preparando otro webinar donde vamos a presentar herramientas para llevar un mejor control, seguimiento de esos inicios de sesión indebidos que se podrían dar dentro de nuestra infraestructura. ¿Sí? Esta sesión básicamente era para tener claro los términos y condiciones y estar alineados, ¿no? En otro webinar vamos a exponer qué herramientas disponemos para poder justamente estar prevenidos con esos inicios de sesión que de alguna manera no podemos controlar, ¿sí? Entonces, existen herramientas por lado de Autodesk, por externos que vamos a presentar. Les sugeriría que estén ahí presentes para estar ahí, para conocer y tener una idea de qué manera podemos adelantarnos antes de que pueda llegar una auditoría. ¿Sí? Muchas gracias y después, no, pues, y les doy el pase a Dayana, que creo que tiene que decir algo.